Un gusto saludarlos. Mi nombre es Santiago Pérez y desde la parroquia de Castelmonte y Santa Lucía presentamos el programa sobre el nacimiento de Jesús. Como ha sido habitual en anteriores programas, usaremos como guía y organización de las ideas una serie de preguntas que presentarán diversos aspectos y perspectivas de la temática asociada sobre el nacimiento de Jesús, refiriéndonos en algunos casos a las profecías mesiánicas asociadas a su nacimiento y también aquellos asociados sobre los lugares, en este caso de Nazaret y de Belén. Entonces, los invito a compartir un momento sobre este tema. Bien, entonces comenzamos con este programa sobre el nacimiento de Jesús. Lo haremos a través de dos preguntas. Pregunta número uno: ¿qué anticipaban las profecías del Antiguo Testamento y lo revelado en el Nuevo Testamento sobre la venida de Jesús? Y la pregunta número dos: ¿qué sabemos sobre los lugares de la Anunciación y de nacimiento del Salvador? En la pregunta número uno, ¿qué anticipaban las profecías del Antiguo Testamento y lo revelado en el Nuevo Testamento sobre la venida de Jesús? Podemos inicialmente comentar que en un par de programas anteriores hemos discutido sobre la veracidad e historicidad de los evangelios y también de Jesús, es decir, sobre la verdadera existencia de Jesús y lo que dicen los evangelios. En otras palabras, lo que leemos de la palabra de Dios son las mismas palabras escuchadas y leídas desde hace 2000 años. Teniendo en cuenta esto, inicialmente, aclaremos que una profecía bíblica es un mensaje inspirado por Dios, una revelación divina, a los profetas que hablaron de parte de Dios al ser llamados por el Espíritu Santo. Así que un profeta es alguien que recibe un mensaje de Dios y lo transmite a otras personas. No todas las profecías bíblicas tienen el propósito de predecir el futuro. Sin embargo, la mayoría de los mensajes de Dios están relacionados con el futuro. Por ejemplo, se llama profecías mesiánicas al conjunto de las profecías bíblicas que anticiparon y refirieron sobre la vida pública, pasión, muerte y resurrección de Jesús. En esta oportunidad y por brevedad, haremos énfasis en algunas de las más importantes profecías mesiánicas sobre el nacimiento del Salvador. Varios son los profetas y las profecías del Antiguo Testamento, de tal forma que es habitual organizarlas de distintas maneras. Por ejemplo, refiriendo a las cronologías de los profetas o eventualmente organizándolas sobre otros parámetros, como podría ser, por ejemplo, la división según el orden del periodo histórico o según el volumen o extensión del contenido. Efectivamente, entonces, el profeta Moisés, que vivió 1500 años antes de Cristo, registró en sus libros las más antiguas profecías del Salvador, las cuales se conservaron durante miles de años en las tradiciones orales del pueblo hebreo. Adán y Eva escucharon la primera profecía mesiánica en el Edén, inmediatamente después de la primera gran desobediencia. En aquella ocasión, Dios les prometió un redentor. En Génesis 3, versículo 15 leemos: Yo pondré enemistades entre ti y la mujer, y entre tu raza y la descendencia suya. Ella quebrantará tu cabeza, y tú andarás acechando a su calcañar.
Él estaba hablando de aquel que habitaba en la serpiente. En hebreo, la promesa contiene una imposibilidad biológica, lo que subraya su extraordinario nacimiento de la mujer, la cual concibió al Mesías sin participación del hombre. La ausencia de la mención del Padre físico en Génesis 3, versículo 15, es interpretado por estudiosos de la Biblia como el misterio que confronta con la antigua costumbre de llamar a los descendientes según el padre y no la madre. Esta profecía relacionada con el nacimiento sobrenatural del Mesías se confirma más aún por una posterior profecía de Isaías. Efectivamente, la simiente proviene del varón, es decir, esa es la primera sugerencia de la Biblia sobre un nacimiento virginal. El profeta Isaías, que vivió a 7 siglos antes de Jesucristo, con una nueva serie de profecías referentes al Mesías, destaca su naturaleza divina, la que se ponía de manifiesto cada vez con mayor evidencia. El libro de Isaías contiene una cantidad tan grande de profecías referentes a Cristo que hacen llamarlo por muchos el evangelista del Antiguo Testamento. Isaías también escribió acerca de la naturaleza humana de Cristo. De él aprendemos en Isaías capítulo 7, versículo 14, que Cristo debería nacer de una manera milagrosa de una doncella o virgen, diciendo, por lo tanto, el mismo Señor os dará la señal. Sabed que una virgen concebirá y parirá un hijo, y su nombre será Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Esto mismo es confirmado en Isaías capítulo 9, versículo 6, cuando dice, pues ha nacido un niño para nosotros, y se nos ha dado un hijo, el cual lleva sobre sus hombros el principado o la divisa del rey, y tendrá por nombre admirable, consejero de Dios, fuerte, Padre del siglo venidero, príncipe de la paz. Estos 5 nombres describen a los 3 miembros de la Santísima Trinidad referidos en distintos lugares del Antiguo Testamento. En Génesis 12, de los versículos 1 al 3, el origen del Redentor que habría de venir queda aún más claro. Allí Dios le prometió a Abraham que todas las naciones de la tierra serían benditas por medio suyo. Y en Génesis 22, Dios hizo que Abraham hiciera una representación de eso con el sacrificio de Isaac, su hijo único, sobre el monte Moria. 2000 años después, otro padre, Dios Padre, ofrecería a su hijo único, Jesús, como sacrificio por el pecado en el mismo lugar. Más tarde, cuando el nieto de Abraham, Jacob, estaba por morir, resumió eso aún más diciendo que todos los reyes de Israel, incluyendo el último, aquel a quien le pertenece, vendría de los descendientes de uno de sus hijos, Judá, siendo eso el origen del título León de Judá como una referencia mesiánica. En 2 Samuel capítulo 7 versículos 2 al 15, leemos que David anhelaba construir un templo para Dios, pero Dios no se lo permitió, diciendo que sería un hombre de paz el que le construiría una casa a él. Dios le dijo que ese hombre sería su hijo Salomón, y durante el reinado de Salomón, Israel experimentó la paz como nunca antes la había sentido, ni la ha sentido desde entonces. Pero para aplacar la disolución de David, Dios prometió construirle una casa, y así fue como se fundó la dinastía davídica, es decir, de David. De allí en adelante, siempre habría un descendiente directo de David
en el trono de Israel. Esa fue una promesa eterna hecha cerca del año 1000 antes de Cristo, y Salomón sería el primero en cumplirla. Pero ya que ni Salomón ni cualquier otro rey de David fue azotado por los hombres por haber hecho algo malo, aquí hay muchos más datos encerrados de lo que el ojo puede ver. Las frases contienen sombras del Mesías. Entonces, a través de la revelación progresiva de Dios, hemos podido reducir las cosas aprendiendo que el Redentor sería un hijo de Eva, con lo cual nadie queda excluido, que sería de la familia de Abraham, y luego de Judá, y luego de David. Sin embargo, mientras un rey davídico estaba sentado en el trono, Dios hizo que Ezequiel anunciara que la descendencia quedaba suspendida y no sería restablecida hasta que venga aquel cuyo es el derecho, según Ezequiel 21, versículo 27, recordando que la profecía que pronunció Jacob estaba en este sentido. En el año 519 a.C., después que los judíos retornaron del cautiverio en Babilonia, Dios dijo que un hombre que él llamaba el retoño sería esa persona y que también ostentaría el sacerdocio, combinando así los dos oficios, el de rey y el de sacerdote, según Zacarías capítulo 6, versículo 12. Pero, ¿cómo es que Dios solucionaría lo de la maldición de sangre? Para responder a eso debemos remontarnos cerca del año 750 a.C. En ese momento, dos de las profecías mesiánicas pronunciadas redujeron la situación a solamente una posibilidad. En Isaías 7, capítulo 14, el Señor proclamó que el Mesías nacería de una virgen, como ya hemos comentado previamente, y lo que reafirma en Miqueas 5, capítulo 2, y que nacería en Belén, la ciudad de David. Para poder sentarse en el trono de David, el Mesías rey debía ser de la casa y del linaje de David. Para ser de la casa de David, tenía que ser un descendiente biológico de David. Y para ser del linaje de David, tenía que pertenecer a la descendencia real. ¿Cómo podía ser esto? Como leemos en las genealogías del Señor en Mateo 1 y en Lucas 3, podemos darnos cuenta que Mateo está brindando la genealogía de José, mientras que Lucas muestra la genealogía de María. Ambos eran descendientes de David. Entonces, por medio de su madre María, Jesús era descendiente biológico de David. Cuando María y José se casaron, Jesús se convirtió en el hijo legal de José y heredero al trono de David. Jesús era tanto de la casa como del linaje de David. Hoy día, él ha sido el único hombre nacido en Israel desde el año 600 a.C. que tiene un legítimo reclamo al trono de David. El ángel Gabriel confirmó lo anterior a María cuando le anunció que concibiría un hijo, diciendo que él ocuparía ese trono para siempre, según Lucas 1, versículos 32 y 33. Mientras que en Isaías 9:7 había revelado esos mismos hechos siglos antes. La promesa de Dios a David permanece. Y tanto Lucas e Isaías expresan la misma conformidad, el mismo sonido de las cosas más importantes que estamos refiriendo. Un hijo de David, la paz no tendrá fin, desde ahora y para siempre.
Su reino no tendrá fin. 200 años después que Miqueas identificó a Belén como el lugar del nacimiento del Mesías, el Señor le reveló a David una serie de misterios. Daniel instruyó a un grupo de sacerdotes para que pasaran esa información de padres a hijos. Los descendientes de estos sacerdotes permanecieron fieles al encargo de Daniel. Se prepararon para viajar a Jerusalén. Al llegar allí solicitaron una audiencia con el rey Herodes preguntándole sobre la ubicación del que había nacido para ser rey de Israel. Llamando a los principales sacerdotes, Herodes repitió la pregunta y fue referido a Miqueas 5, versículo 2, como hemos visto, en donde se identifica a Belén. Los sacerdotes partos o magos, como les llamamos, se dirigieron hacia allá y encontraron al bebé Jesús. La lista de candidatos para Redentor de la humanidad, simiente de la mujer, descendiente de Abraham, el león de Judá, el hijo de David, el Mesías de Israel, se ha reducido a solamente un hombre hebreo, Jesús. En Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, leemos: El nacimiento de Cristo fue de esta manera. Estando desposada su madre, María, con José, antes que hubiesen vivido juntos, se halló que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Mas José, su esposo, siendo como era, justo, y no queriendo denunciarla, deliberó dejarla secretamente. Estando él en este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no tengas recelo en recibir a María, tu esposa, en tu casa, porque lo que se ha engendrado en su vientre es obra del Espíritu Santo. Así que dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Jesús, pues él es el que ha de salvar a su pueblo o librarle de sus pecados. Todo lo cual se hizo en cumplimiento de lo que pronunció el Señor por el profeta, que dice: Sabed que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Con eso José, al despertarse, hizo lo que le mandó el ángel del Señor y recibió a su esposa. Y sin haberla conocido o tocado, dio a luz a su hijo primogénito y le puso el nombre de Jesús. También Mateo en el capítulo 2, versículo 1 al 5 dice: Habiendo pues nacido Jesús en Belén de Judá, reinando Herodes, he aquí que unos magos vinieron de oriente a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el nacido rey de los judíos? Porque vimos en oriente su estrella y hemos venido con el fin de adorarle. Por fe, con nada más que las palabras de Daniel a sus antepasados, los magos iniciaron un peligroso viaje de 1280 kilómetros dentro del territorio enemigo para conocer al Mesías. En la pregunta número 2, ¿qué sabemos sobre los lugares de la anunciación y de nacimiento del Salvador? La Anunciación recuerda el día en que el arcángel Gabriel se apareció a María en Nazaret y le reveló la voluntad de Dios de que ella se convirtiera en la madre del Hijo de Dios, y ella aceptó. En ese momento, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En tiempos de Jesús, Nazaret era un pueblo rural de la Baja Galilea, sin ninguna importancia ni política ni religiosa, al punto de que Nazaret
no se menciona ni en el Antiguo Testamento ni en los primeros escritos rabínicos. A Jesús se le llamaba Jesús de Nazaret por varias razones. En los tiempos bíblicos, las personas a menudo eran identificadas por su zona de origen o lugar de residencia. El hombre que llevó la cruz de Jesús cuando él ya no pudo más, por ejemplo, se llamaba Simón de Cirene, haciendo mención de su nombre y de su lugar de residencia. Esto lo distingue de todos los demás Simones o de todos los otros habitantes de Cirene que no se llamaban Simón. Aunque Belén fue el lugar de nacimiento de Jesús, Nazaret fue el lugar donde vivió Jesús hasta que comenzó su ministerio público y por lo tanto se dice que es Jesús de Nazaret. En Lucas 1, versículos 26 a 38, leemos: A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder eso?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6.º mes del embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Resuenan entonces en este capítulo las palabras de Nazaret y la que hemos referido en el Antiguo Testamento. En este mapa se observa que Nazaret era parte de Galilea y Belén parte de Judea. Una iglesia bizantina se construyó en el lugar en donde el ángel Gabriel le anunció el nacimiento de Jesús a la Virgen María. En 1966, la Iglesia Católica Romana comenzó a construir una nueva basílica sobre estos restos y hoy en día esta iglesia es la edificación más grande en el Medio Oriente. La iglesia greca ortodoxa, que queda cerca, está construida sobre la fuente de agua del pueblo. La natividad o nacimiento de Jesús se describe en los evangelios bíblicos de Mateo y Lucas. Los dos relatos coinciden en que Jesús nació en Belén de Judea. En Lucas capítulo 2, versículos 1 y 7 leemos: Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto mandando empadronar a todo el mundo. Este fue el primer empadronamiento hecho por Cirino, gobernador de la Siria, y todos iban a empadronarse cada cual a la ciudad de su estirpe. José, pues, como era de la casa y familia de David, vino desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en Judea,
para empadronarse con María, su esposa, la cual estaba encinta. Y sucedió que, hallándose allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le recostó en su pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón, es decir, ninguna residencia o alojamiento público. Belén, llamada Efratá en la antigüedad, está situada a 7 kilómetros al sur de Jerusalén, pero a una altitud de 750 metros y a más de 150 kilómetros de Nazaret. Aunque se trataba de la ciudad del rey David y la matriarca Raquel, segunda esposa de Jacob, que estaba enterrada allí, la ciudad era considerada secundaria en aquella época. Un periplo de 156 kilómetros que representó una auténtica prueba para María y José en esa época. Un viaje agotador, al final del cual los cónyuges no encontraron más que un establo para dormir. La celebración de la Navidad debería también incluir y recordar el valor y la entrega de esta pareja ejemplar. La iglesia de la Natividad en Belén, Palestina, es el templo cristiano donde nació Jesús de Nazaret. La iglesia se construyó sobre la cueva conocida como el Portal de Belén y es una de las iglesias más antiguas del cristianismo. La primera iglesia se construyó en el 399 después de Cristo, pero fue destruida por un incendio en el siglo VI. La iglesia actual conserva suelos de mosaico del edificio original. La iglesia de la Natividad se encuentra en la Plaza de la Natividad, en un sitio que también incluye conventos, iglesias, campanarios, jardines y una ruta de peregrinación. En 2012 fue inscripta en la lista del Patrimonio Mundial. Con estas palabras hemos terminado este programa sobre el nacimiento de Jesús. Confío en que haya sido de vuestro agrado recordar desde esta perspectiva el nacimiento de nuestro Señor. Muchas gracias.